Esto fue en 2019. Mi amigo Jackson y yo tenemos como pasatiempo explorar lugares abandonados. Supongo que éramos exploradores urbanos, pero en realidad no éramos del tipo que hiciera cosas demasiado ilegales, o al menos nada demasiado arriesgado, lo que generalmente significaba encontrar lugares más alejados de la ciudad y en zonas más remotas. Para este caso, Jackson y yo habíamos encontrado un pequeño hilo en Reddit sobre una torre de vigilancia contra incendios publicado en la comunidad de lugares abandonados de nuestro estado. El autor original no mencionaba dónde estaba, y parecía que intentaba evitar que fuera demasiado accesible para todo el mundo en Internet. Probé suerte enviándole un mensaje directo, y aunque al principio fue reacio, finalmente logré que me diera las coordenadas, siempre y cuando no las difundiera a todo el mundo y arruinara el lugar. Cuando lo buscamos en los mapas, pudimos ver que había una estructura allí, así que todo parecía legítimo. Sin embargo, no había otras publicaciones ni nada al respecto, por lo que realmente parecía que el lugar había sido completamente olvidado. Empacamos y nos dirigimos allí un lunes por la mañana. Llegar fue un poco inquietante. No había senderos reales ni líneas claras de visión hacia donde nos dirigíamos. Solo teníamos que confiar en el GPS. El bosque también tenía una sensación realmente extraña. Si Jackson no hubiera estado conmigo, al 100% me habría largado de allí sin mirar atrás solo por la sensación. Jackson también dijo que se sentía raro, pero aún así seguimos caminando. Hasta casi un minuto antes de llegar a la torre de vigilancia, no había ninguna señal de que estuviéramos siquiera cerca del lugar correcto o yendo en la dirección correcta. No había señales de senderos, caminos marcados ni vistas de la estructura, nada. No fue hasta que literalmente estuvimos a unos 30 pies de distancia que la vimos por primera vez. Llegamos a un claro entre los árboles y en la colina estaba, bueno, la torre de vigilancia. No era exactamente el tipo que esperábamos, pero yo estaba feliz de que existiera y de que el GPS nos hubiera llevado allí. Esta no estaba sobre altos pilares. Básicamente era solo una cabaña en la cima de la colina con vista sobre el bosque. Dimos la vuelta alrededor de la torre durante un minuto. El revestimiento de madera estaba gris y astillado, y las ventanas estaban rotas o cubiertas de suciedad y una niebla tan espesa que parecía pintura. Un lado del techo incluso estaba parcialmente hundido, y todo el lugar daba la sensación de estar ligeramente inclinado, como si toda la estructura se hubiera desplazado sobre sus cimientos. Jackson estaba visiblemente más emocionado que yo. Creo que yo todavía tenía esa sensación inquietante persistente del bosque. Pero no quería hacer un aguafiestas después de haber llegado tan lejos, así que no dije nada. Jackson golpeó la puerta y luego la abrió. Entramos. El interior estaba oscuro, aunque había ventanas prácticamente en todos los lados. La niebla y la suciedad que mencioné antes impedían que entrara casi cualquier luz. También había un montón de basura esparcida por el suelo, algunas herramientas viejas, una linterna rota e incluso algunas latas de cerveza que parecían tener décadas de antigüedad. Pero, de forma inquietante, había una hoja de papel pegada en la pared del fondo. Estaba claramente fuera de lugar, limpia y nueva, puesta allí recientemente por alguien. En ella había 3 palabras. Espero que estés feliz. Se lo mostré a Jackson y ambos quedamos bastante confundidos. Quiero decir, claramente esto tenía que ser el estúpido usuario de Reddit jugando con nosotros, dejando una nota críptica para asustarnos, sabiendo que íbamos a aparecer. Aún así, era un poco raro. Si no era una broma, parecía algo pasivo-agresivo. En fin, el sol estaba bajando, así que cerré la puerta y nos acomodamos para pasar la noche. Saqué el hornillo de camping y empecé a hervir agua para hacer ramen para la cena. Extrañamente, toda esa noche se sintió rara. No hablamos mucho durante un rato. Preparé la comida, comimos y simplemente nos quedamos sentados escuchando la brisa hacer crujir las paredes de la cabaña. Ninguno de los dos inició una conversación, lo cual era realmente inusual. Se sentía como si hubiera una especie de sensación ominosa. Y no puedo hablar por Jackson, pero asumo que él también lo sentía, ya que tampoco habló. Con el tiempo, cuando se hizo más tarde, ambos nos metimos en nuestros sacos de dormir y nos quedamos dormidos. Cuando desperté, recuerdo abrir los ojos en la habitación completamente a las oscuras y escuchar solo los leves crujidos de la cabaña, pero sentía que algo faltaba. Y fue entonces cuando me di la vuelta y vi el saco de dormir vacío de Jackson. Me senté de golpe y miré alrededor. Jackson. Todo estaba en silencio. Me quedé paralizado por un momento.
Jackson. Después de decir su nombre otra vez, hubo un golpe repentino contra la madera, luego otro más. Levanté la cabeza y miré hacia el techo. Golpes lentos y silenciosos se movían por el techo. Y entonces, de repente, la puerta se abrió y Jackson entró, casi dándome un infarto. Parecía sorprendido de verme despierto, pero le dije que se callara antes de que dijera nada. Pero fuera lo que fuera que había estado escuchando, se había detenido. Jackson dijo que solo había salido a orinar. Le pregunté si había visto algo en el techo, y me miró como si estuviera loco. Salí para comprobarlo yo mismo y no vi nada. En ese momento, pensé que tal vez estaba perdiendo la cabeza. Volvimos a nuestros sacos de dormir y dormimos el resto de la noche. Al día siguiente, las cosas todavía se sentían un poco raras allí. Realmente no sabía qué era. Simplemente todo se sentía demasiado silencioso e inmóvil. Jackson y yo pasamos la mayor parte del día explorando la zona, caminando y buscando algo más interesante. Pero en realidad no había nada. El bosque parecía ser el mismo conjunto de árboles medio muertos por millas y millas. Alrededor del atardecer, otra vez. Regresamos a la torre de vigilancia, listos para volver a entrar y acomodarnos para la noche, pero cuando Jackson fue a cerrar la puerta, de repente se detuvo. Miré hacia él. Estaba completamente inmóvil y tenía la mirada fija en algo. Entonces dijo mi nombre, diciéndome que me acercara. Caminé hasta allí y miré por la entrada. De pie, a unos 40 pies de la cabaña, justo en la línea entre el claro y los árboles, había un hombre. El hombre tenía el cabello desgreñado y descuidado, y una barba rala. Llevaba una camisa de franela gris y tenía un rifle colgado del hombro. Claramente, este tipo era algún tipo de cazador, pero lo que realmente daba escalofríos era la expresión de su rostro. Sus ojos estaban muertos y tenía una mirada vacía y terrible. «Oiga, ¿podemos ayudarlo?» «¿Está bien?», grité. El tipo nos miró desde el otro lado del claro durante unos segundos más, y luego, lentamente, se dio la vuelta y caminó directamente hacia el bosque. Miré a Jackson y los dos nos sentimos un poco inseguros con respecto a ese tipo. Preparamos comida y nos quedamos dentro durante un par de horas. Estábamos un poco más conversadores, hablando sobre nuestro plan de irnos a la mañana siguiente y definitivamente no recomendarle a nadie que viniera jamás a este lugar. Y durante esa conversación, una sombra tenue se movió de repente sobre el rostro de Jackson. Me di la vuelta rápidamente y miré la ventana detrás de mí. Apenas podía ver algo a través de ella, pero había una forma, tal vez una figura, moviéndose a lo largo de la pared exterior. Jackson estaba en silencio, así que supe que él también lo vio. La figura se movió hasta rodear el lugar donde estaba la puerta. Mi corazón estaba acelerado. Hubo una larga pausa, y luego 3 golpes suaves contra la puerta. Jackson se levantó de inmediato y cerró de golpe el cerrojo. Hubo otra pausa, y luego 3 golpes fuertes y pesados sacudieron la puerta. Ninguno de los dos se movió. Estábamos congelados, completamente aterrados. Pero después de esos golpes, no hubo nada más. Ni pasos, ni voces, ni sombras. De verdad no tengo idea de cuánto tiempo esperamos. Finalmente, Jackson desbloqueó y abrió la puerta, y no había nadie ni nada afuera. Nos quedamos despiertos toda la noche, ambos paranoicos y sintiéndonos muy inquietos. Tratamos de averiguar quién creíamos que era. Si se trataba del cazador de antes, se veía espeluznante como el demonio, pero no se sentía como si fuera él. Se sentía como algo distinto. Sé que suena loco, pero no sé qué otra cosa pensar. Cuando salió el sol, salimos corriendo de la cabaña. Todo el camino de regreso por el bosque fue inquietante y perturbador, como si nos estuvieran observando. Cuando logramos salir, lo primero que hice fue revisar Reddit y contactar al autor original que nos dio las coordenadas para preguntarle si había tenido encuentros extraños en la torre de vigilancia, pero la publicación había sido eliminada y la cuenta borrada. Honestamente, creo que ese tipo tuvo encuentros y experiencias similares, y probablemente por eso dejó la nota ominosa que decía: «Espero que estés feliz». Jackson y yo seguimos siendo muy buenos amigos y todavía exploramos lugares abandonados. Hemos tenido otros encuentros, pero ninguno como este. Ambos seguimos genuinamente perturbados por lo que ocurrió durante las 2 noches que visitamos esa torre de vigilancia y no tenemos idea de qué fue lo que experimentamos allí. Mantengo mi nombre en el anonimato por razones de privacidad, pero esto ocurrió hace apenas 5 años.
En ese momento estaba viajando con mi perro, Rocky, lo sé. No es el nombre más original, pero lo llamé así por la cordillera. Lo encontré como un perro callejero 3 años antes. Era un mestizo de pastor australiano de tamaño mediano y los veterinarios dijeron que tenía entre 6 y 7 años cuando lo encontré. No había ninguna información sobre él en absoluto. Y después de semanas sin éxito intentando encontrar a sus dueños, tomé la decisión de adoptarlo. Se convirtió en una especie de compañero de aventuras, yendo de excursión y haciendo viajes de mochilero durante todo el año. Y a ambos nos encantaba. El viaje en el que ocurrió esto, honestamente, no tenía nada de extraordinario. Se suponía que sería solo una excursión de ida y vuelta en un solo día por un sendero cortafuegos hasta una torre de vigilancia retirada. No pude encontrar demasiada información sobre el lugar, al menos no información actualizada. Lo mejor que encontré fueron unas reglas muy antiguas que indicaban que era un refugio público no renovable, por orden de llegada, con un límite de 3 noches. Pero como dije, esa información estaba muy desactualizada. No me importó demasiado investigar más porque ni siquiera planeaba pasar la noche en la torre. La idea era llegar a la cresta, echar un vistazo alrededor y luego caminar unos kilómetros más hasta un arroyo con un pequeño campamento para tienda. Sin embargo, todo este plan se vino abajo cuando Rocky y yo estábamos a unos 30 minutos de la torre y unas nubes oscuras y pesadas comenzaron a avanzar sobre nosotros. Nos apresuramos hacia la torre y, con una vista del valle desde la cornisa, pude ver una tormenta eléctrica muy fuerte golpeando la montaña justo enfrente de nosotros. Parecía que venía en nuestra dirección. No me molestaba tanto acampar en mi tienda durante una tormenta, pero el problema era que no sabía si podríamos llegar al campamento y montar la tienda antes de que la tormenta nos alcanzara. Después de un par de minutos pensando, la decisión fue tomada por mí cuando comenzó de repente un fuerte aguacero cayendo directamente sobre la torre de vigilancia. Así que decidí resguardarme dentro de la torre con Rocky, al menos hasta que pasara la tormenta. Fue entonces cuando pude observar bien el lugar. Era en su mayoría lo que esperaba. Pintura blanca desgastada en las paredes, una estufa oxidada empotrada en una esquina y, aparte de eso, completamente vacío. Ni siquiera un colchón viejo y sucio, como los que suelen tener la mayoría de los refugios públicos del bosque. En cuestión de minutos, la tormenta se intensificó el doble. La lluvia caía con tanta fuerza que no podía ver el bosque más allá de las ventanas, y podía sentir el viento colándose por los huecos de la madera. La torre también cedía un poco, balanceándose ligeramente cada vez que una ráfaga de viento la golpeaba, y no parecía que fuera a disminuir pronto. Extendí mi saco de dormir para crear una zona de descanso más cómoda. Luego saqué mi comida y preparé una pequeña ración deshidratada. Rocky, sin embargo, estaba bastante alterado por la tormenta. No lograba calmarse. Caminaba de un lado a otro cerca de la puerta con la cola entre las patas y gimoteando suavemente. Nunca le gustaron las tormentas, pero esta definitivamente lo afectaba más de lo habitual. Pensé que probablemente era por el movimiento de la torre, o tal vez incluso por la altura. Lo llamé para que viniera y se sentara a mi lado, para poder acariciarlo, tranquilizarlo y ayudarlo a relajarse un poco. Pero cuando solo se escuchaba el sonido de la lluvia golpeando el techo, oí algo más. Era un leve golpe hueco, como el sonido de algo metálico moviéndose debajo del suelo. Era lo suficientemente sutil como para mezclarse con la lluvia y solo se notaba durante breves momentos en los que la lluvia disminuía un poco. Después de 1 o 2 minutos, ya no pude escucharlo. O tal vez mi mente lo bloqueó. No estoy realmente seguro. Con el tiempo, me acosté y Rocky se metió conmigo dentro del saco de dormir. La lluvia y los truenos empezaron a sentirse reconfortantes, supongo, y me quedé dormido. Lo siguiente que supe fue que desperté y miré mi reloj, viendo que eran poco después de las 2 de la madrugada. Y de inmediato, algo faltaba. El sonido de la lluvia y todo lo demás, había silencio absoluto. Me incorporé, dándome cuenta de que Rocky ya no estaba en mi saco de dormir. Estaba cerca de la puerta, mirándome de esa forma que indica que necesita salir, y gimoteando otra vez en silencio. Me tomé un momento, luego me levanté, me puse los zapatos y agarré la linterna. Abrí la puerta y salí con él, bajando los escalones chirriantes y dejándolo moverse por el claro entre la torre y el bosque. Después de horas de lluvia intensa,
El silencio muerto del bosque resultaba inquietante. Me quedé cerca de la torre, manteniendo la linterna apuntando hacia Rocky mientras hacía sus necesidades. Pero entonces escuché el sonido más leve detrás de mí, un chirrido metálico fino provocado por una pequeña ráfaga de viento. Me di la vuelta y apunté la linterna debajo de la torre de vigilancia, y de inmediato vi lo que parecía ser una puerta metálica de sótano, como esas subterráneas que a veces tienen las casas antiguas. Supuse que debía haber sido para almacenamiento cuando la torre estaba en uso, tal vez para guardar leña seca y herramientas o algo así. Pero entonces recordé los sonidos que había escuchado durante la noche, los golpes metálicos y, honestamente, algo en mis entrañas supo en el instante en que vi esas puertas del sótano que esos sonidos tenían que haber venido de allí, de las puertas abriéndose y cerrándose, o tal vez incluso de algo moviéndose dentro del sótano. Mantuve la linterna apuntando hacia allí y me acerqué. Luego levanté lentamente una de las puertas y miré dentro. Había quizás 5 o 6 escalones. No bajaba muy profundo, y en las escaleras había manchas frescas y húmedas de barro subiendo por cada escalón. Pero después de mirarlo solo un momento, Rocky ladró de repente. Fue un solo ladrido agudo y aterrorizado. Solté la puerta dejándola caer y me giré lo suficientemente rápido como para ver algo moverse entre la línea de árboles justo detrás de Rocky. Lo llamé de inmediato y luego corrí por las escaleras y entré en la torre. Por suerte, solo había desempacado el saco de dormir, así que lo enrollé rápidamente y lo sujeté a la mochila. Alguien estaba ahí afuera observándonos, y no pensaba quedarme para averiguar por qué. Hice que Rocky se mantuviera cerca y salimos rápidamente de la torre. Regresando hasta la base, instintivamente me di la vuelta y apunté la linterna de nuevo hacia debajo de la torre, al sótano. Las puertas estaban abiertas. Luego miré a Rocky. Sus ojos estaban fijos intensamente en el sótano, claramente asustado por lo que fuera que estuviera allí. Nos alejamos apresuradamente, regresando directamente al sendero cortafuegos. Prácticamente corrimos durante una milla entera antes de que la lluvia comenzara a caer con fuerza otra vez. Así que bajamos el ritmo y finalmente logramos regresar. Llamé al servicio forestal esa mañana y eso solo me aterrorizó aún más por lo que podría haber ocurrido. El guardabosques dijo que la torre de vigilancia que mencioné no estaba en servicio y estaba fuera de los límites para el público. No pude lograr que me diera detalles específicos, pero por las pequeñas pistas que sentí que me dio, sonaba a que habían estado ocurriendo algunas cosas en esa zona que provocaron que simplemente dejaran de permitir que la gente usara la torre. Por eso no pude encontrar información al respecto. Creo que hay muchas explicaciones posibles para lo que ocurrió allí, pero ninguna me hace sentir mejor. La explicación más inofensiva es que alguien estuvo viviendo en el sótano de la torre retirada durante quién sabe cuánto tiempo. Pero incluso entonces, ¿por qué se fueron en medio de la noche? ¿Y por qué nos observaban desde los árboles? Ha pasado bastante tiempo, así que en su mayoría he aceptado no tener respuestas, pero creo que las probabilidades de que, si no me hubiera ido, no hubiera pasado nada más, son muy bajas. Esto ocurrió hace 3 décadas. Obviamente, ahora soy un hombre mayor, pero cuando tenía 20 y tantos años, solía trabajar durante el verano con el servicio de guardabosques como vigía de incendios. Lo hice durante casi 9 veranos seguidos. Era un trabajo remunerado. Así que mientras estaba en la universidad y tenía los veranos libres, me encantaba. Incluso podría haberlo hecho gratis. El trabajo era simple y directo. Básicamente consistía en registrar algunos datos una vez por hora, como temperatura, viento y humedad. Y por supuesto vigilar incendios. Aparte de eso, estaba solo allí arriba y podía hacer prácticamente lo que quisiera. A menudo caminaba por los senderos alrededor de la estación de vigilancia y simplemente disfrutaba del paisaje. Con los años, me volví muy capaz en el bosque. Y aparte de esa única noche, nunca tuve nada realmente inquietante. Los días simplemente pasaban de manera similar y siempre eran pacíficos y relajantes. No recuerdo gran parte del comienzo de ese día, porque fue un día muy normal y repetitivo en la estación de vigilancia. Incluso varias horas después del atardecer, no ocurrió nada fuera de lo común. Registré mis últimos datos de la noche y avisé por radio a la estación de guardabosques que había terminado mi turno y que cerraba por el día. El guardabosques nocturno que básicamente estaba allí todas las noches era otro joven llamado Brady. Solo lo había conocido en persona unas pocas veces,
pero hablaba con él casi todas las noches, ya que no había mucho más que hacer. Y cada vez que había cosas importantes que informar por radio, él era quien recibía mis llamadas. Después de preparar algo de comida y descansar un poco en la cama, decidí salir a tomar aire y dirigirme al balcón para observar el cielo nocturno despejado. Me tomó apenas medio segundo notar una luz brillante y parpadeante debajo de la torre. Estaba justo entre los árboles, a no más de un cuarto de milla de mí. Había demasiados árboles en medio como para tener una vista perfecta, pero sabía que era una fogata por el color y la forma en que parpadeaba. En ese momento, había una prohibición de hacer fogatas debido al clima seco, así que esto era algo bastante serio que debía resolverse de inmediato. Me comuniqué por radio con Brady preguntándole sobre permisos y si sabía quién podría estar allí, pero dijo que no tenía idea y que no se habían otorgado permisos para acampar esa noche. Le dije exactamente dónde estaba y que estaba extrañamente cerca de mi estación de vigilancia. Brady me dijo que, como estaba tan cerca, fuera a decirles a los campistas que la apagaran y que no me preocupara por hacerlos irse, aunque no tuvieran permiso para estar en la zona. Así que tomé mi radio y mi linterna. Bajé las escaleras y comencé a caminar hacia la fogata. En realidad, nunca me sentí demasiado preocupado al ir hacia allí. La caminata era de unos 5 minutos y pensé que todo se resolvería sin problemas. De nuevo, no ibas a obligarlos a irse, solo estaba allí para decirles que apagaran el fuego. Después de una caminata corta, llegué al supuesto campamento, pero en realidad no era un campamento en absoluto. Era solo una fogata sin nadie alrededor. Peor aún, era más bien una hoguera, básicamente unos troncos apilados en el suelo y encendidos. Casi como si quien lo hubiera hecho estuviera usándolo para llamar mi atención. Llamé varias veces, pero no obtuve respuesta. Recuerdo que empecé a sentirme inquieto, iluminando alrededor con la linterna durante unos minutos. Todo el bosque estaba en silencio, y no parecía que hubiera nadie cerca. Me comuniqué por radio con Brady, diciéndole que no había nadie allí y que pensaba que podría haber sido algún tipo de broma para atraerme al bosque sin razón. Pero Brady no respondió. Volví a llamar por radio, pero solo se escuchó estática, algo que en mis 9 años haciendo ese trabajo nunca había ocurrido. Sabía que eso no era normal. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y volqué los troncos y cubrí el fuego. Luego regresé apresuradamente por el bosque hacia la estación de vigilancia. Iba iluminando todo frenéticamente, preguntándome por qué siquiera le hice caso y salí allí afuera. Cuando regresé, subí corriendo las escaleras y justo al llegar arriba, el estómago se me encogió y el corazón empezó a latirme con fuerza. Todo el lugar estaba destrozado. Nunca en mi vida me había sentido tan aterrorizado y lleno de miedo. Rápidamente usé la radio principal de la estación para intentar contactar a Brady de nuevo, pero sin éxito. Así que luego avisé por radio a las autoridades que algo realmente extraño estaba ocurriendo. No sabía qué decir, salvo que alguien estaba entrando sin permiso y manipulando nuestras cosas. Tuve que tomar la decisión de quedarme en la torre de vigilancia o salir caminando de allí. Y aunque ya estaba oscuro, elegí irme a pie. Sentí que quedarme, sabiendo que no había forma de escapar si quien fuera que estuviera allí regresaba, era la opción más arriesgada. La caminata era por un sendero bien definido de 3 millas hasta la estación de guardabosques donde estaba Brady, y luego otra milla más hasta la carretera. Casi no empacé nada y me fui rápidamente. Toda esa hora avanzando con prisa por el bosque fue horrible. Estaba tan silencioso que cada paso que daba sentía que me delataba. Pero sentí alivio cuando vi las luces tenues fuera de la estación de guardabosques. Llamé el nombre de Brady mientras me acercaba, hasta que noté que la puerta estaba completamente abierta. Entré y Brady no estaba allí. Por lo que parecía, había salido por alguna razón, quizá para revisar algo que escuchó, y luego simplemente desapareció. Salí de allí en cuestión de segundos, corriendo hacia la carretera y encontrándome con la policía unos minutos después. Buscaron en un perímetro enorme durante los días siguientes. Brady nunca fue encontrado. Todo lo de la fogata fue algún tipo de distracción planeada. Y asumo que también hicieron algo cerca de Brady para llamar su atención y sacarlo de la cabaña. Aunque, siendo sincero, no estoy seguro. Para ser completamente transparente, el estado mantuvo todo muy bien oculto porque esto ocurrió en un parque bastante turístico del estado. En aquel entonces, supongo que era mucho más fácil mantener todo en silencio. Te sorprendería saber con qué frecuencia las cosas simplemente no se escuchaban.
y más aún cuando el Estado no quería que se supieran. Ese fue el año en que dejé de ir allí durante los veranos, y hasta donde sé, nadie más volvió a trabajar en esa torre después de mí. El puesto no volvió a aparecer en los años siguientes, incluso después de todos estos años. Sigo preguntándome constantemente qué fue lo que realmente ocurrió esa noche, y lo cerca que estuve de desaparecer. Igual que le pasó a Brady.